Vamos a hablar del rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Pueden quedar así y vamos a empezar, porque el tiempo ha avanzado. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Alabado sea el Señor por siempre. Jesucristo es el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra. Tus palabras son benditas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Cristo. Hacemos bien, hermano, en todo momento, estar pendiente a las Escrituras, estar pendiente a la doctrina, a la enseñanza, a la palabra de Dios. La iglesia de Corinto tenía un inconveniente, se le había presentado. A ellos habían llegado diferentes corrientes doctrinales heréticas que hacían que el conocimiento de los hermanos sobre los asuntos doctrinales se fuese pervertiendo, fuese tomando un camino que Dios no le había trazado. El apóstol Pablo tenía la característica de ser aquel ministro, aquel evangelista, aquel obrero que no solo iba a los lugares y allí en el nombre del Señor conquistaba las almas, sino que él le daba un seguimiento continuo a las obras que levantaba. Él tenía muy bien entendido cuál era su llamado, cuál era su ministerio. Él había sido llamado para anunciar el evangelio de la salvación a aquel pueblo que antes no era pueblo, aquel pueblo que vivía en oscuridad, aquella gente que se le llamaban los gentiles. Y no solo los gentiles, sino también a toda la humanidad, porque en ellos también estaban incluidos los judíos que querían aceptar la salvación en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Entre estas corrientes que se movían en la iglesia, se había corrido la voz, se había corrido la idea de que no era cierto que el Señor Jesucristo había resucitado. Y si el Señor Jesucristo no había resucitado, tampoco era cierto que nosotros íbamos a resucitar. Bendito sea el Señor. Es tan fácil decirlo, es tan fácil pensarlo, que alguien pueda proponer esto. Pero usted sabe lo que significa para cada uno de nosotros esta doctrina, esta corriente doctrinal. Déjeme decirle que esto no empezó en los años de la iglesia de Corinto. Esto tuvo origen en el mismo momento que Jesucristo fue crucificado. Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. Jesucristo le había hablado a los discípulos de que Él iba a resucitar, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Asimismo, el Hijo del Hombre debía de estar debajo de la tierra, pero de ahí iba a resucitar. Alabado sea Dios. Y para Jesucristo era muy importante, sumamente importante, que los hermanos, que la iglesia entendiera, aleluya, este concepto. Nosotros nos preguntaríamos hoy, ¿qué sería del evangelio del Señor si no hubiese resurrección de entre los muertos? ¿Cuál sería la esperanza que nosotros tendríamos? Cuando Jesucristo murió, lo llevaron a ser sepultado, los principales sacerdotes se acercaron a los gobernadores y le dijeron: mira, este farsante dijo, cuando él estaba vivo, que él iba a resucitar. Es posible que sus discípulos vengan y roben el cuerpo. Y si esto sucede, el postrero error será peor que el primero. Bendito sea su nombre. Tenían muy entendido, hasta ellos sabían,
que si Jesucristo demostraba, que si los discípulos demostraban que Jesucristo había resucitado, había salido de los muertos, el reino de las tinieblas estaba temblando. Alabado sea el Señor. Había problema, porque íbamos a tener una iglesia fortalecida en la esperanza de saber que un día Jesucristo, al igual que resucitó, lo iba a levantar de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y puede alabar a Dios si quiere. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya, por siempre Jesucristo es el Señor. Cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia que un ángel del Señor descendió del cielo. Su aspecto era como un relámpago. Allí había dos guardas que estaban tratando de impedir un acto vandálico, que estaban tratando de impedir que los discípulos se robaran el cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que aquellos guardas cayeron de rodillas ante la presencia poderosa de aquel ángel. La piedra fue removida y Jesucristo salió. Ellos corrieron a la ciudad a decirle a los sacerdotes, aquellos hombres que supuestamente eran en la guía del pueblo, lo que había sucedido. Y aquellos hombres respondieron mandándolo a callar y dándole dinero. Y le dijeron que dijera, bendito sea el Señor, que los discípulos habían venido y habían robado el cuerpo. Que si el emperador se enteraba, ellos iban a explicarle la situación y le iban a librar la vida a los guardas. Y la Biblia dice que este dicho se extendió hasta el día de hoy cuando fue escrito este evangelio. Y desde ahí en adelante Satanás ha venido tratando de inculcarle a los hermanos que no hay esperanza, porque sencillamente no hay resurrección de los muertos. Pablo reacciona bastante alarmado a la iglesia de Corinto. Alarmado y dice, oh, pero ¿qué sería de nosotros? Porque sí es cierto que no hay resurrección de los muertos. Y si Cristo no resucitó, y nosotros solamente esperamos en Cristo, entonces nosotros somos los hombres más dignos de conmiseración de toda la tierra. Totalmente alarmado, porque el apóstol Pablo era muy importante que ellos entendieran este concepto. Pero los corintios no sabían que este problema le iba a traer la revelación, una nueva revelación, que el apóstol dice que es un misterio. El apóstol le dice no solo que vamos a resucitar, sino que no todos vamos a morir. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Escúchenme y denle un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús por los siglos. Gracias, Señor, por siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Mi alma vive. Jesucristo es el Señor. No es que solamente vamos a resucitar, es que los que estemos vivos a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados y juntamente con ellos vamos a recibir al Señor. Le estaba revelando un misterio escondido. Ustedes notarán que en las Escrituras, las cosas que tienen que ver con la iglesia del Señor, como la misma revelación de la iglesia de Dios, el apóstol utiliza la palabra misterio para referirse a ella. En Efesios capítulo 3 versículo 8 al 9, el apóstol dice que a él le había sido dada la administración para que revelase a las personas el misterio escondido de los siglos, refiriéndose al misterio de la iglesia. Nosotros estábamos escuchando anteriormente al hermano exponer sobre la historia del pueblo de Israel y sobre los días que Dios había determinado sobre Israel a partir de la cautividad en la que estaba viviendo el profeta Daniel en ese entonces. 70 semanas, como él explicaba, 70 años. Pero este tiempo solo se refería al tiempo del pueblo de Dios, al tiempo de Israel. Y lo demás, ¿dónde estábamos? Él estaba explicando hace un momento
que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo de tiempo muy grande, que algunos estudiosos le llaman el gran paréntesis. Bendito sea el Señor para siempre. Todo esto tiene su origen desde el mismo principio, bendito sea Dios. El concepto de que la iglesia es un misterio, me refiero, tiene su origen desde el mismo principio de la humanidad. Cuando Dios comenzó a tratar con Abraham, que lo llamó para formar de él una nación, y no solo una nación, sino también para que en la simiente de él sean benditas todas las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. En Génesis capítulo 15, versículo 18 al 19, Dios hace un pacto con Abraham. Un pacto que estaba destinado a su descendencia genealógica, a su descendencia familiar. Y le da una profecía diciéndole que esa descendencia, que es el pueblo de Israel, iba a heredar toda la tierra de Canaán donde Abraham vivía en ese entonces. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también Dios, en el capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 14, da otra promesa a Abraham. Y es la promesa donde Dios dice que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, Dios tenía un orden de prioridad. Dios inició con Abraham y su descendencia. Quería Dios en los lomos de Abraham tener un pueblo, tener una descendencia, un pueblo donde compasearse y donde vivir. Un pueblo donde el linaje escogido de Dios viniera de una manera santa, una raíz de donde traer el Mesías. Y Dios comenzó a organizar a este pueblo. Dios comenzó a darle leyes a este pueblo. Y Dios comenzó a revelársele a este pueblo. Bendito sea Dios. Entonces todas las naciones hermanas que estaban contenidas en aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, no tenían un Dios de la forma del Dios de Israel, aquel Dios que decía que Él era el creador de todas las cosas. Los hombres comenzaron a hacer sus propios dioses y a adorar sus propios ídolos, porque Dios estaba en una dispensación, estaba en un ministerio de su gracia, estaba trabajando con el pueblo de Israel, para luego de Israel ir a todas las naciones. Alabanza a Jesús. Los judíos pretendían mucho de que Dios era su Dios y absolutamente su Dios. Bendito sea Dios. En Mateo capítulo 3, Jesucristo observa el problema. Juan el Bautista observa el problema. Y cuando ellos venían a bautizarse, le dijo: no estén pensando en su mente que ustedes son hijos de Abraham, porque les puedo decir que Dios puede darle hijo a Abraham aún de estas piedras. Alabanza a Jesús por siempre. En este momento Dios comienza a dar profecía, a dar promesas a este pueblo, pero solamente a este pueblo. Bendito sea el Señor. En la Biblia se hablaba de cosas futuras, bendito sea Dios, que el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios que hablaron estaban tratando de indagar a quién se refería en esta profecía, pero que a ellos se le dijo que no era para ellos, sino que era para nosotros en este tiempo. Pero no había definida de una manera clara dónde encajaban los gentiles en el plan de Dios, porque Dios había estado tratando con su pueblo Israel directamente. Y Jesucristo en su primera venida vino a cumplir con este propósito. En ocasiones Jesucristo se encontró con una mujer que era de Tiro, que tenía una niña enferma, y se le acercó a él y le estaba clamando porque su hija sea sanada. Jesucristo le dice: no soy enviado sino a los hijos de Israel, dándole a entender el Señor a qué Él había venido primeramente. Bendito sea Dios, aleluya. Es cuando los judíos rechazan a Jesús que comienza a visualizarse claramente el propósito de Dios para con la iglesia, que no estaba contenida en profecías ni estaba revelada de una manera clara en el Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. Por esto es que el apóstol habla, bendito sea el Señor, de que la iglesia era un misterio escondido desde los siglos. Alabanza a Jesús por siempre. Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué lo llevo a esta aclaración? Sencillamente por una razón.
Porque cuando nosotros vamos a hablar de las profecías, de la escatología, de la profecía del fin, Dios trabaja en esa manera en dos frentes diferentes. Bendito sea Dios. Dios se mueve en dos maneras diferentes. Unas profecías van dirigidas al pueblo de Israel, a la descendencia natural, biológica de Jesús, y otras van dirigidas a la iglesia de Dios. Alabanza a Jesús, gloria a Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, para que no confundamos una cosa con otra, y para que no coloquemos la iglesia en hechos escatológicos que no le corresponden. Bendito sea el Señor. Cuando hablo de hechos escatológicos me refiero a profecías de los tiempos finales. Bendito sea Dios por siempre, aleluya. Gloria a Dios por los siglos. Jesucristo es el Señor. A partir de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, Juan, el apóstol, el evangelista, dice lo siguiente: que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y vamos a ver, aleluya, pero ¿qué es esto? ¿A qué se refiere esto del rapto de la iglesia? El hermano le explicaba que la semana 69 de Daniel se detuvo con la muerte del Mesías. A partir de ahí se abrió este gran paréntesis que la Biblia llama la gracia, que se le llama el tiempo de los gentiles. Bendito sea Dios, donde todos los hombres están llamados a servir a Dios. La Biblia dice que ya para Dios no hay ni judío, ni griego, ni escita, no hay circuncisión ni incircuncisión. Lo que hay es hombres que estén dispuestos a aceptar el llamado de Dios. Y de este grupo de hombres de todo el mundo, de todas las naciones, Dios ha formado su iglesia, con característica distinta al pueblo de Israel. Las promesas que Dios hace al pueblo de Israel son de origen terrenal, son de naturaleza terrenales, pero las promesas que están ligadas con la iglesia de Dios son de origen espiritual, de una naturaleza celestial, bendito sea Dios. Y esto es importante que lo retengamos aquí, porque esto va a interferir mucho en lo que son la profecía para un pueblo, para el pueblo de Israel, así como para la iglesia. Bendito sea Dios. ¿Qué se le promete a Israel? A Israel se le promete una tierra para siempre, eternamente. A Israel se le promete un reinado para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué se le promete a la iglesia? A la iglesia Jesucristo en el capítulo 14 de Juan le dice que Él va al Padre y que Él donde va hay muchas moradas para nosotros, que va a preparar lugar para que donde Él esté también nosotros estemos. Bendito sea el Señor por los siglos. ¿Y dónde está Jesucristo? Alabado sea el Señor. ¿Dónde está Jesús ahora? Dígale, hermano, que usted lo sabe. A la diestra del Padre. Mientras que a Israel se le ofrece tierra para que habite, a la iglesia se le ofrece el cielo para que more. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Mi alma alaba a Jesús. Bendecido sea Jesús por siempre. Mientras a Israel se le ofrece un reinado en el terrenal, a la tierra se le ofrece un sacerdocio eterno. Alabado sea el Señor. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre, y reinaremos con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios por siempre. Mientras Israel percibe al Mesías como su rey que ha de venir, la iglesia percibe al Mesías como su Salvador. Bendito sea Dios para siempre. Oh, mi alma alaba a Jesús por siempre. Por tanto, el lugar de morada de Israel y el lugar de morada de la iglesia debe ser distinto. Alabado sea Dios. Debe ser muy distinto. Y como todo esto de la iglesia
es parte de un misterio no revelado, también, aleluya, la iglesia ha de terminar sus días en la iglesia con otro misterio no revelado. Porque ¿a quién se le puede decir en la tierra que los santos del Señor van a ser trasladados al cielo? Y que lo pudiera entender solamente ustedes y nosotros, que tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Jesucristo va a venir, le dice el apóstol. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Y los muertos van a resucitar. Y nos vamos a ir con Él. Bendito sea el Señor. Ahora tenemos algo que discutir. ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Aleluya, bendito sea el Señor. Dios va a resucitar a todas las personas que en el tiempo de esta venida estén muertas y hayan muerto en el Señor. Los va a transformar. Dios va a transformar a las personas que estén vivas en este tiempo y los va a reunir con Él. Este es un proceso que comienza desde la tierra hacia el cielo. Y en un punto que la Biblia dice que es en el aire, nos vamos a encontrar con Él. ¿Quiénes van a participar en el rapto de la iglesia? Mire ese hermano y mire a su hermano y dígale: yo. Alabado sea el Señor. Yo. ¿Quién va a participar en el rapto de la iglesia? Nuestros hermanos que han muerto, nuestra hermana Gloria Sobé, nuestros padres que han muerto en el Señor, nuestros hijos que se fueron con el Señor. Míralo y mírale, allá nos vamos a ver. Alabado sea el Señor por siempre. Jesucristo es el Señor. Mi alma alaba a Dios por los siglos. Para los que anotan cómo va a suceder esto, 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Pero ¿por qué la iglesia tiene que ser trasladada al cielo? Usted sabe sencillamente por qué. Porque le estaba explicando la naturaleza de Israel y la naturaleza de la iglesia son completamente distintas. Jesucristo le dice a la iglesia que la iglesia no es de este mundo. La iglesia no tiene un padre terrenal, no tiene una madre biológica. La iglesia tiene un padre espiritual que vino desde los cielos para formar esta iglesia. Por tanto, el origen de la iglesia es divino. Bendito sea Dios por siempre. Y Jesucristo dice que el mundo nos aborrece porque nosotros no somos del mundo. Alabanza al Señor para siempre. Jesucristo es el Señor. Y también dice el Señor que nosotros que tenemos un pasaporte de ciudadanía dominicana, ya no tenemos ese pasaporte. Nuestra ciudadanía ha sido cambiada. Sin necesidad de hacer visa en el consulado, de ir a vivir en un país unos cuantos años para que te den la ciudadanía, ni que tengas que jurar por la bandera de nadie. Tú juraste por la bandera de Cristo y tu ciudadanía es celestial. Por tanto, ¿dónde debe estar tu morada? Alabanza a Jesús. Tu morada es celestial. Jesucristo define a la iglesia como peregrinos en esta tierra. Peregrinos. ¿Y qué es un peregrino? Alguien que no pertenece a un lugar determinado y que está de pasada y que tiene una misión. Y la iglesia sabe cuál es su misión en esta tierra. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Pero nuestros sentidos
nuestro corazón, nuestras vidas no deben estar en ninguna manera involucrados en las cosas de esta tierra. Porque ninguno que quiere agradar a Dios se enreda en los negocios de la vida. Alabanza a Jesús. Ahora, ¿sabían los discípulos, sabían los hermanos de aquel entonces que esto había de suceder? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Bendito sea el Señor por siempre. Hay un problema. Muchos preguntan, ¿y cómo será el asunto del cuerpo? Dice la Biblia que nuestro cuerpo será glorificado. Hay una cita que no la vamos a leer, pero en el libro de 1 de Corintios 15, versículo 35 y adelante, habla de cómo ese cuerpo va a ser resucitado. Cómo va a ser el asunto del cuerpo glorificado. Pero una cita clave que le puede dar idea a ustedes cómo será el cuerpo glorificado es Filipenses capítulo 3, versículo 21, donde dice que el Señor transformará nuestro cuerpo semejante al cuerpo de Él. Yo no creo que ustedes necesiten más explicación que esta. Bendito sea Dios. Vamos a ser tal como Él es. Vamos a conocer, bendito sea el Señor, lo que ahora no conocemos. Nuestro cuerpo sin limitaciones, bendito sea Dios. Sin estar sometido a edades ni tiempo, bendito sea Dios. Imagínense, hermano, ¿cuántos quieren tener esto? Yo sigo creyendo que son pocos. ¿Cuántos quieren tener este cuerpo? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Donde hay un punto de encuentro, casi todas las ideas en relación al rapto aceptan esto. Pero donde hay varios encuentros en el asunto de cuándo será el rapto. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la hora? ¿Cuáles son las condiciones que debe haber para que el rapto se dé? Voy a coger una lista y le voy a enumerar las condiciones. Ninguna, hermano. Ninguna. No hay ninguna condición para que el rapto se dé. La única condición es que del cielo salga la orden y que suene la final trompeta. ¿Usted sabe qué nos dice eso, hermano? ¿Qué nos dice eso? Que entonces hay que estar preparado para cuando suene la trompeta. Porque no sabemos si es ahora, si es mañana, si es pasado. Y de esta manera vivían los apóstoles pendientes bajo el inminente regreso de Jesucristo a la tierra. Pero los hermanos de Tesalónica tuvieron un problema. Ellos sabían que la iglesia iba a ser trasladada. Pero a ellos se les había dicho que ya la resurrección de los muertos se había efectuado y que ellos estaban viviendo el día del Señor. ¡Wow! Tantas luchas, como dice un himno por ahí, tantas pruebas. Y vamos a coger este fuerte ahora. Bendito sea Dios para siempre. Dígale que no, hermano. Dígale que no puede ser así. Alabanza. Porque es que la misma naturaleza de la iglesia de la que hemos hablado no le permite a la iglesia estar en el día del Señor. El día del Señor es para probar los que moran sobre la tierra. El día del Señor, Ezequiel capítulo 30, versículo 7 lo llama el día de angustia para Jacob. ¿Y quién es Jacob? Jacob es el pueblo de Israel. Alabado sea el Señor por siempre. Aleluya, gloria a Dios. Sobre este aspecto de cuándo será el rapto de la iglesia, convergen muchas ideas. Y no vamos a entrar en detalle sobre ellas, pero se la voy a mencionar. Algunos dicen que el rapto de la iglesia va a suceder después de la gran tribulación. Estos incluyen a la iglesia entonces dentro de la gran tribulación. Otros piensan que el rapto de la iglesia va a suceder a la mitad al inicio de la segunda semana del gobierno del anticristo. Bendito sea Dios. Quienes piensan así ignoran la naturaleza de la iglesia. Jesucristo dio una promesa sobre la iglesia. Él dijo que sobre esa roca, iba a fundar su iglesia. Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Entonces,
Si Jesús dice esto, nosotros no ubicamos a la iglesia en el gobierno del anticristo. ¿Por qué no la podemos ubicar? Porque el gobierno del anticristo va a ser, bendito sea el Señor, un gobierno que va a surgir bajo la dirección misma de Satanás, la inspiración misma de Satanás. Alabanza a Jesús por siempre. Aleluya. Pero hay promesas como la que el Señor le hace a una iglesia en el libro de Apocalipsis. Bendito sea Dios. Vamos a ver si le suena. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Alabanza a Jesús. Oh, gloria a Dios por siempre. Mi alma alaba a Jesús, aleluya. Gloria a Dios por los siglos. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, encontramos a Juan viendo una escena en el cielo. Había 24 tronos ocupados por 24 ancianos, que estaban vestidos de lino fino, que tenían una copa en sus manos llena de incienso, y que Juan dice que estas eran las oraciones de los santos. Bendito sea Dios. En ese capítulo encontramos a esos 24 ancianos diciendo lo siguiente: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú nos has redimido de todo linaje, tierra, de toda lengua, de toda nación. El asunto aquí sería que ustedes me ayudaran a determinar quiénes eran estos 24 ancianos. Vamos a ver, ángeles. Los ángeles fueron redimidos. ¿A quiénes Dios ha redimido de todas las naciones, de todas las tribus de la tierra, de todas las lenguas y de todos los linajes? No se lo saben. ¿A quién Dios ha llamado de toda parte del mundo? A la iglesia, hermano. A la iglesia. Aleluya. Y usted sabe dónde Dios está viendo a estos ancianos. Que muchos creen y dicen que estos 24 ancianos son una representación de la iglesia. ¿Por qué 24? Algunos se inclinan en creer que como la orden sacerdotal arónica se había dividido en los tiempos de David en 24 para ejercer el servicio dentro del templo, cada 15 días una orden le tocaba administrar el templo. Y como Dios desechó la orden sacerdotal arónica, bendito sea Dios, y se ha constituido en la iglesia un pueblo de reyes y sacerdotes, sustituyendo así aquel sacerdocio, bendito sea el Señor, que por más que luchaba, no podía, bendito sea el Señor, con los pecados del pueblo. Entonces se considera que estos son una representación de la iglesia. Y lo que yo quiero que usted me diga en este momento, ¿dónde lo vio Juan? ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el cielo, al lado del gran trono con el Señor. Y estaban cantando un cántico nuevo. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y todo el honor. Y déjeme decirle a esto. Cuando Juan lo vio, él estaba llorando porque nadie podía abrir aquel libro. Y usted sabe qué era lo que contenía aquel libro. Los juicios que vendrían sobre la tierra. Y cuando los juicios iban a ser desatados, ya la iglesia hacía tiempo que estaba ya con el Señor. Bendito sea su nombre. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios por los siglos. Gloria a Dios por los siglos. Aleluya. No alaba al Señor. Bendito sea el Señor. De manera que Pablo le aclara a los hermanos de Tesalónica que no se preocupen por las aflicciones que estaban padeciendo. El día del Señor no era para la iglesia, porque la iglesia no había sido puesta para ira. La iglesia había sido puesta por el Señor para levantarse a un pueblo santo, sin mancha, sin arruga.
y porque la iglesia había sido tomada por el Señor para que sea su esposa. ¿Y cree usted qué novio, qué esposo, qué hombre casado con una mujer va a permitir que a su esposa se la maltraten en la tierra? Donde yo voy a estar, quiero que ustedes también estén. Por eso voy a preparar morada para vosotros, aleluya, para que puedan escapar del juicio venidero. Mi alma alaba al Señor por siempre. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Fuerte el aplauso para el Señor. Mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Y para terminar, hay cosas que vamos a hacer allá que no vamos a entrar en detalle, pero allá arriba se va a celebrar el juicio, el tribunal de Cristo, donde allí todas las obras de la iglesia de manera individual van a ser juzgadas y usted va a recibir sus galardones conforme a las obras que hizo. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Allí se va a efectuar las bodas del Cordero. ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? ¿Quién es el novio? Pero oiga algo mejor. ¿Quién es la novia? Bendito sea Dios. Aleluya. No, Rafael, venga. Que esto se extendió. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todo lo que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.